Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos en su programa Fuego Cruzado. En este programa que es especial, puesto que mañana celebraremos un grito más de la independencia de México. Y vamos a compartir toda esta información que hemos preparado con Alberto Pérez Blas. ¿Cómo estás, Alberto? Mucho gusto, Lilia. Muchas gracias por la invitación. Óyeme, es un buen resumen el que tenemos, ¿eh? Vamos a hablar de historia, oye, los vestidos de las primeras damas. Que bueno, han escandalizado a algunos, ¿no? Así es. No solamente por su costo, sino por su corte. Sobre todo en las últimas épocas, ¿no? En las últimas épocas. Que bueno, recordaremos también que no era del todo válido aquellos vestidos de china poblana, claro, de la esposa del señor Echeverría, ¿no? La compañera Esther. Óyeme, ¿cuántas cenas hemos presenciado en Palacio, verdad? Así es. Ya estamos betabeles, Alberto. Sobre todo aquellas de Echeverría que eran particularmente folclóricas, ¿no? Bueno, ha habido de todo, ha habido de todo. Porque, bueno, pues también no podemos dejar pasar cómo de alguna manera abandonaron la plaza, ¿no crees tú? El Zócalo capitalino, claro, que era tan importante. Sí, yo creo que lo complicado ya de la logística en la Ciudad de México ha hecho que el centro histórico se vaya complicando su uso, y por el otro lado creo que también hay una falta de reconocimiento al valor que intrínsecamente tiene el centro histórico para los mexicanos. Y la historia de nuestro país, porque cuando hablamos de este tema, hay quienes se dan el lujo, ¿verdad? Porque es un lujo hablar con esa carga de ignorancia y hablar de patriotería, ¿no? De patrioterismo, claro, de que son cosas ahí patrioteras. Pasadas de moda, dicen. Pasadas de moda. Y bueno, yo creo que la Ciudad de México ha vivido conflictos como las grandes metrópolis en el mundo, y no necesariamente los han llevado a abandonar sus sitios emblemáticos, claro, como es el caso del Zócalo, ¿no? Como es el caso del Zócalo, sí, y que los fueron abandonando a raíz de sucesos que, pues quién sabe si fueron provocados para abandonarlo, ¿no? ¿Te acuerdas aquellas bombas que aventaron a los balcones en un desfile del 1 de mayo, así creo, es, ¿no? Y entonces ya empezaron a que no, pues que es un peligro. ¿Qué es un peligro? Que ha ido acompañado también de el incremento de los índices de violencia en este país, ¿no? Las grandes concentraciones. Tú recordás que también pasó en Michoacán. Recordás que en una concentración de fiestas patrias hubo un atentado, por ejemplo, ¿no? Entonces las concentraciones como que han tenido ya alguna dificultad para su realización. Pues mira, después de conocer bastantito, creo, de la historia de los narcos, pues no es difícil que ahí en Michoacán, en donde ha habido un semillero, pues, para estas actividades, pues de repente ya pasados de tragos y de cuestiones ahí que acostumbran, dijeran, bueno, ¿qué vienen estos aquí a celebrar cuando lo que han hecho es hundir al país? Y se dieran a una tarea de esta naturaleza, ¿no? Claro. Porque, pues, fuera de ese hecho, el 16 de septiembre no ha habido gran cosa. Sí, ha transcurrido en el interior de la República con mucha calma, a excepción de estos hechos que fueron significativos. Los que temblaban eran los españoles y descendientes de españos, ¿no? Con el famoso, la arenga famosa. Eso que sí por no cierto nunca sabían. se ha ratificado si fue real o no, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de esto, si te parece. Adelante. Y si usted nos hace favor de acompañarnos con este programa especial. No podemos iniciar esta transmisión sin hablar de los símbolos patrios, origen de las festividades del 15 y 16 de septiembre. El himno, el escudo y la bandera nacional
son los símbolos patrios de México que representan la identidad nacional y arraigan un sentimiento de pertenencia que busca la unión de aquellos que habitan el país. Desde la época prehispánica existían emblemas y estandartes que identificaban a cada poblado. Cada uno lograba saber si aquel era amigo o enemigo tan solo con mirarlo. La vestimenta, los emblemas o los penachos cambiaban dependiendo la región. En la región maya, los símbolos eran parte de la vida cotidiana. Su vida se enfocaba en generar signos que definieran su postura dentro de la sociedad. Los pobladores se identificaban con características físicas que los diferenciaban del resto. Modificaban sus ojos con cuentas de cera para lograr un mayor acercamiento mágico. Y en su piel, los tatuajes eran imprescindibles en la apropiación de dioses y valores dentro de su sociedad. Sus construcciones muestran los códices que para ellos significaban el origen de la vida, el universo y el cosmos. Entre ellos se observan a sus dioses como símbolo de alabanza: Amun, dios del maíz; Chac, dios de la lluvia; o Auquín, dios del sol. Los toltecas se caracterizaron por los impresionantes atlantes de Tula y el empleo de figuras antropomorfas como columnas que sostenían sus construcciones. El chacmol fue parte fundamental de sus aportaciones, el que retomaron muchas otras culturas para realizar sacrificio a los dioses. Para los mexicas, tanto las deidades como la vestimenta eran distintas a los otros pueblos, aunque con muchas similitudes y apropiación de rituales o símbolos de culturas vecinas. Sus dioses principales eran Quetzalcóatl, quien representaba la dualidad de la condición humana; Tezcatlipoca, el omnipresente; Huitzilopochtli, dios de la guerra; y Tlaloc, dios del agua. Ellos son el principio espiritual. No podemos concebir hablar de México sin esta etapa prehispánica. Y vayamos ahora a ese 1810, si le parece, al 16 de septiembre, la fecha que marca el inicio del movimiento armado dirigido por Miguel Hidalgo, quien fuera un simple sacerdote. Fíjese que logró movilizar a una gran parte del pueblo mexicano con lo que se conoce como el Grito de Dolores, ya que hizo un llamado a los habitantes de la Nueva España en la iglesia de Dolores. Uno de los pretextos tomados por los criollos para reclamar la independencia de los virreinatos fue la ocupación de España por Napoleón Bonaparte y las tropas francesas en 1808. En varias partes de América Latina tuvieron lugar rebeliones independentistas, algunas más exitosas que otros. Y México no fue la excepción. Y le decía yo porque, al momento en el que llegamos a la conquista, pues había aquí culturas de un gran valor, que no podemos dejar atrás y abordar solamente la etapa de la independencia como una etapa cualquiera. No lo fue. Ya los criollos habitaban nuestro país y ya necesitaban generar también su propia patria. Y seguimos con estos primeros intentos separatistas, ¿verdad? Así es, los primeros intentos de separación de la Nueva España corresponden a los hechos ocurridos durante la crisis política de 1808 en México. Se formó una junta de gobierno, la cual contaba con cierta simpatía del virrey José de Iturrigaray, pero un golpe de estado realizado por Gabriel de Yermo depuso al virrey y a consecuencia se encarceló a los promotores de la junta, a Melchor de Talamantes, Juan Francisco Azcárate y Lezama, Francisco Primo de Verdad y Ramos y José Antonio de Cristo. La Real Audiencia, que favorecía a los golpistas, nombró a Pedro de Garibay como virrey interino y toda idea de separatismos fue sofocada. Las reuniones entre criollos continuaron, no obstante, pues la inconformidad con su situación secundaria en la sociedad novohispana y la ocupación francesa de la metrópoli eran la oportunidad para conseguir un gobierno local. El siguiente intento por establecer un Congreso independiente y autónomo fue la Conjura de Valladolid en 1809, pero fue descubierta y sus miembros fueron procesados. El Grito de Dolores es considerado el punto cronológico con que se inicia la Guerra de Independencia de México. Esto en la parroquia de Dolores Hidalgo. La conspiración de Querétaro sería finalmente la que desataría la Revolución de Independencia de México. En la conspiración participaron, entre otros, los corregidores de la ciudad de Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez, Ignacio Allende y Juan Aldama y el cura Miguel Hidalgo. Sería este último quien daría el llamado grito a la insurrección en el pueblo de Dolores, Guanajuato, el 16 de septiembre
de 1810. En 1811, tras varias victorias, entre las que destacan la toma de Guanajuato, Valladolid y la derrota que propinaron a las tropas realistas en el Cerro de las Cruces, a tiro de piedra de la Ciudad de México, por cierto, el ejército insurgente se retiró hacia occidente. Fue derrotado en la batalla de Puente de Calderón por Felipe María Calleja, quien a la postre sería el virrey novohispano. Las tropas realistas persiguieron a las de la insurgencia hasta apresarlas en Acatita de Baján, Coahuila. Los líderes fueron fusilados en la ciudad de Chihuahua y sus cabezas fueron trasladadas a Guanajuato para exhibirlas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. El Imperio Mexicano duró 6 meses, fíjese usted. Rápidamente se vio envuelto en una crisis financiera derivada de la necesidad de pagar los daños provocados por los 11 años de revolución independentista. Además, los grupos republicanos cobraban cada vez más fuerza. Fue en el año de 1823 cuando Antonio López de Santana y Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Casamata, por el que negaban al gobierno de Iturbide y anunciaban la instauración de una república. El emperador intentó defenderse por medio de las armas, pero su ejército fue derrotado y él exiliado en ese mismo año. Con la derrota del imperio, las provincias centroamericanas se separaron de México y formaron las Provincias Unidas de Centroamérica. Chiapas decidió quedarse unido a México. La entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 permitía que la Revolución Popular de Independencia Mexicana se hallara muy lejos del triunfo. El virrey Apodaca había ofrecido indulto a los insurgentes, lo que minó el ejército en resistencia. La oferta llegó a Guerrero por conducto de su padre y la rechazó con la famosa frase, usted recordará, de la patria es primero, que hoy está escrita con letras de oro en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Mientras tanto, en España, en 1820, un pronunciamiento militar dio inicio al llamado Trienio Liberal, durante el cual se restableció la Constitución y los decretos de Cádiz. La élite novohispana estaba en contra de esa ideología, por lo que se decidió por la independencia. En las conspiraciones de la Profesa, se encargó a Agustín de Iturbide encabezar la tarea. Este selló un pacto con Guerrero, jefe de los insurgentes surianos, en compañía de quien promulgó el Plan de Iguala, allá por 1821. Poco tiempo después, llegó Juan de O'Donoghue, el nuevo jefe político superior y capitán general de Nueva España, mal denominado el último virrey, quien firmó con Iturbide los tratados de Córdoba en agosto y aceptó firmar el Acta de Independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Los primeros reconocimientos a la nación independiente provinieron de Chile, Gran Colombia y Perú. En 1825, los Estados Unidos reconocieron a la nueva nación con los límites de 1820 establecidos por el gobierno estadounidense y la Corona de España en el Tratado de Adams-Onis. Los límites estaban fijados por el paralelo 42 grados norte, las Rocallosas, el río Nexpentle, el río Rojo y el río Sabina, hasta desembocar en el Golfo de México. Tras un breve interludio, presidido por una junta provisional encabezada por Pedro Celestino Negrete, en 1824, el Congreso Constituyente promulgó la Constitución mexicana que habría de regir a la República. Este documento asentaba que la nación adoptaba como forma de gobierno la República Federal, con división de poderes. Estos residirían en la Ciudad de México y estaría integrada por estados federados y territorios federales. El Congreso convocó elecciones en las que salió electo Guadalupe Victoria para el periodo de 1824-1828. A partir de la conclusión del periodo de Victoria, la vida política mexicana se tornó inestable debido a las pugnas entre la antigua aristocracia y el pequeño grupo de burgueses liberales del país. Entre 1846 y 1848, México fue parte del conflicto conocido como la intervención estadounidense en México o la Guerra Estados Unidos-México. El 29 de diciembre de 1845, el Congreso estadounidense oficialmente admitió Texas como un estado constituyente de la nación.
En 1846, Estados Unidos reclamó a México la posesión de la franja de tierra comprendida entre el río Bravo y el río de las Nueces. El límite de la provincia tejana, históricamente, habría sido el río de las Nueces, unos 300 kilómetros más al norte del Bravo, por lo que las reclamaciones eran infundadas. Las tropas mexicanas cruzaron el río Bravo y atacaron a los estadounidenses que se habían desplegado en el territorio en disputa. Tras ello, el gobierno estadounidense declaró guerra y arremetió contra México. El 14 de septiembre de 1847, los estadounidenses izaron su bandera en el Palacio Nacional, tomando antes el castillo de Chapultepec, que era, por aquel entonces, colegio militar, y donde se encontraban solo unos cuantos cadetes de guardia, ahora conocidos como los Niños Héroes. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México reconocía la frontera tejana hasta el río Bravo. Además, Estados Unidos, recibió los territorios de California y Nuevo México, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados que hoy conforman los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado y la región suroeste de Wyoming y Kansas y el oeste de Oklahoma, cumpliendo así la llamada doctrina del destino manifiesto, según la cual Estados Unidos de América era una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Pues mira, vamos viendo cómo era muy necesario darle un repaso a toda la... ¿verdad? A todo lo que... Es que ya se pierde eso, ¿verdad? Fíjate que yo no sé tu caso, en el caso mío, yo estudié en escuelas públicas. Yo también. Entonces... A partir de 4º año de primaria. Bueno, yo desde preescolar estuve en escuelas públicas. Y yo me acuerdo cómo el civismo era una parte fundamental de y la historia de México. La historia de México, las representaciones que se nos obligaban a hacer en las escuelas como parte de la formación, pero también como una cuestión conmemorativa y festiva, ¿no? Sí. Yo fui el cura Hidalgo en una representación. No me digas, no parece que estuvieras pelo nunca. En otra fui ¿Nunca fuiste niño Dios? No, sí no me tocó, pero me tocó ser zapatista, por ejemplo, ¿no? Sí. En otra me tocó ser, en un bailable me tocó conmemorar la independencia, en fin. En el número de actividades cívicas que teníamos en la escuela, yo me acuerdo. Todavía en la secundaria hacíamos honores a la bandera, hombre. Sí, por supuesto. Y además toda la primaria era así como algo muy destacado, ser parte de la... Claro, ser parte de la escolta, era una distinción. Claro. Y mira que, por ejemplo, los bailables en las escuelas no tienen nada que ver con México. No, ¿verdad? No, te ponen a Gloria Trevi o las canciones de moda de los estadounidenses, o deja de eso. Sus payasitos y cosas así que antes solamente las veíamos con las bastoneras. Bueno, déjame decirte que está peor, yo estaba en el Estado de México y me tocaba una región. Y cuando iba a los eventos cívicos, ¿sabes qué había en la música ambiental para animar a los padres a ir a la escuela y a hacer la ceremonia tal y tal? Corridos de narcos. No me digas. Increíble. Es más, yo le decía al maestro, oiga maestro, pero ¿se da cuenta lo que dice? Están aquí los niños y las niñas, vienen los papás y vean lo que está diciendo el corrido. Además está con groserías. Pues es que es la música de aquí, Lick. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Si no le gusta, pues no venga. Sí, ¿no? Bueno, acompáñenos con estos pequeños comerciales. Seguimos con Fuego Cruzado, con Alberto Pérez Blas y su servidora Lilia Arellano. Gracias. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta.
Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Pues mira que ante el abandono de las escuelas por esto, los primeros 4 años de vida de mis 2 primeros nietos, 4 o 5 años, me gustaba el 15 de septiembre vestir a la niña de China poblana. Veo sus fotos y hoy parecería que son fotos no solamente del siglo pasado, claro, sino extrañas, ¿no? Los siguientes nietos dicen, ¿y por qué los disfrazaban así? ¿No? Y está Carlos, mi nieto mayor, con la bandera y su pierna enyesada porque tuvo ahí un accidente y se rompió una pierna, y su traje de charro. Pero sí, también claro, estuvo había festividades hasta de corte religioso que te hablaban de este hermoso pasado que tiene nuestro país, el Día de las Manuelas, claro, de los manueles. De los manueles, de las mulitas. Ándale, ¿no? Que allá iban con su traje, ¿no? Claro. Bueno, incluso recordarás la Alameda, cómo los fotógrafos ambulantes tenían como fondo un caballito, ¿no? Sí. Y un sombrero que le ponían a los niños, sus cananas, en fin, todo para recordar esa época, y a la gente le gustaba fotografiar. Claro, todos tenemos así. Fotos de esas, todos tenemos. Y bueno, ¿qué te parece si seguimos con la historia? Adelante, con mucho gusto. Tras la guerra con Estados Unidos fue electo para la presidencia José Joaquín de Herrera. El gobierno de Herrera fue más o menos tranquilo, aunque las elecciones para relevarlo fueron presa de la división entre liberales y conservadores. Este nuevo conflicto se resolvió con la llegada de Santa Anna al poder, que gobernó por última ocasión la República entre 1853 y 1855. Santa Anna se autonombró dictador de México y gobernó con el título de Su Alteza Serenísima. El tratamiento fue elevado al rango de ley constitucional. Mientras tanto, la mayor parte del país seguía en la miseria. El colmo fue el aumento en el monto de los impuestos y la creciente corrupción desde entonces del gobierno. Ya en 1854, los liberales se fueron a la guerra, amparados en el Plan de Ayutla, encabezados por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El movimiento conocido como Revolución de Ayutla concluyó con la renuncia y destierro de Santa Anna y la instalación de Álvarez como interino. Durante la presidencia de Álvarez y Comonfort fueron promulgadas varias leyes de corte liberal conocidas como leyes de reforma, que entre otras cosas establecieron la separación entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica y anularon los privilegios de las corporaciones, incluidas las comunidades indígenas. La puesta en marcha de estas leyes dio lugar a un nuevo conflicto entre liberales y conservadores, conocido como Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma. Benito Juárez ocupó la presidencia interina de la República tras la renuncia de Comonfort y fue convocado un nuevo Congreso Constituyente que promulgó el 5 de febrero de 1857 la nueva Constitución Mexicana de orientación liberal moderada. Sin embargo, las reformas contempladas por la nueva Constitución fueron motivo de una nueva rebelión conservadora en Tacubaya y, desconociendo el gobierno de Juárez, nombraron un presidente provisional. Las huestes de ambos lados se enfrascaron en una guerra que concluyó con la victoria de los liberales en enero de 1861.
En ese mismo año, el gobierno de la República decretó la suspensión de pagos de la deuda externa, pues carecía de medios para pagarla. Francia, uno de los principales acreedores, instó a España e Inglaterra a presionar por la vía militar al gobierno mexicano. La Marina de los Aliados llegó a Veracruz en febrero de 1862. El gobierno mexicano se aprestó a negociar por la vía diplomática y logró el retiro de los ingleses y españoles. Pues es así como fue caminando la historia de nuestro país. Pero mire usted, ya desde hace más de 200 años, cada noche del 15 de septiembre, en México se emite un grito de libertad que recuerda el comienzo de aquella lucha que llevó a la independencia de la nación. ¡Viva México! Se escucha en las diferentes entidades de la República, mientras se da paso al festejo de la fecha especial. Aunque se dice que fue Ignacio López Rayón el primero en celebrar la fecha en 1812, fue hasta septiembre de 1813 cuando el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, plasmó en sus Sentimientos de la Nación que cada 16 de septiembre se recordara el aniversario del inicio de la lucha. Desde entonces, el grito de independencia ha acompañado a los mexicanos cada año. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama, viva Galeana, viva Matamoros, viva Guerrero, viva la independencia nacional, viva México, viva México. Y bien, esta es la arenga oficial, la que quedó plasmada en los Sentimientos de la Nación, ¿verdad? Pero, pues, fíjese usted que durante este grito los presidentes van añadiéndole un sello personal al hacer alguna mención especial. Así que, pues, para conmemorar esta fecha, vamos a mostrarles a ustedes una recopilación de los últimos presidentes durante el grito de independencia y la frase que hicieron suya. Por ejemplo, don Lázaro Cárdenas agregó a la arenga mencionada: ¡Viva la Revolución Social! Adolfo López Mateos: ¡Viva la Revolución Mexicana! Luis Echeverría agregó: ¡Viva Hidalgo, el padre de la patria! ¡Viva Morelos, el siervo de la nación! ¡Viva Guerrero, el consumador de la independencia! ¡Viva Juárez, el benemérito de las Américas! Y vivan los países del tercer mundo. Que me parece que lo otro fue un agregado a su papel dentro de la historia, ¿no? Y por sus aspiraciones, ¿no? Internacionales. Pero lo del tercer mundo sí, ese sí fue directito, ¿verdad? José López Portillo: ¡viva nuestra soberanía! Fíjese nada más. ¡Viva nuestra autodeterminación! ¡Viva nuestras libertades! México ha vivido, vive y vivirá. El presidente Carlos Salinas agregó: ¡vivan los niños héroes! ¡Viva Juárez! ¡Viva el caudillo revolucionario Emiliano Zapata! Bueno, pues tiene algunas cuestiones que podríamos aquí señalarle, ¿no? Tal vez por eso Ernesto Zedillo decidió eliminar a los niños héroes de los libros de texto, ¿verdad? Probablemente. Con esta enemistad que se traía con Salinas. Ernesto Zedillo: ¡viva nuestra libertad! ¡Viva nuestra democracia! Vicente Fox: ¡viva Leona Vicario, incluyéndola por primera vez! ¡Viva nuestra democracia! ¡Viva nuestras instituciones! ¡Viva la unidad de las y los mexicanos! Ay, sí, puntualizando, ¿verdad? Puntualizando las ya niñas y los niños. Las niñas y los niños. Felipe Calderón: ¡viva el bicentenario de la independencia! ¡Viva el centenario de la revolución! Le faltó decir: ¡viva la galleta que mandé construir! Sí. Y Enrique Peña Nieto, el actual presidente de la República, se ha mostrado apegado a la tradición y ha evitado agregar frases que rompan con la arenga original. Pues yo no sé si a Peña Nieto realmente se quiso mantener apegado a la arenga original o por temor a equivocarse, ¿no? Ya ves que como no le gusta mucho leer. Sí, ¿verdad? Y además, digo, también las otras arengas que fueron modificadas vivían a un momento particular y parece que la actual administración no ha tenido un hecho significativo
que pudiese haber querido referir en una pues no, lengua imagínate, novedosa. Silvita, vivan los negocios que nos hicieron ricos, ¿no? A mis cuates y a mí, pues Yo creo que por ahí está la explicación. ¿no? Vivan las autopistas, viva OHL, Iberdrola. Así es. Viva mi compadre, y ¿cómo se llama el de Igar? Bueno, la empresa constructora que al menos lo fue en el Estado de México, la consentida, la ¿verdad? consentida de la administración. ¿Y te has dado cuenta que siendo el cuadrante de la radio ya tan amplio, contando con tantísimas estaciones de radio, no hay una sola dedicada a la música mexicana? Sí, así es. Yo solamente he escuchado un programa del Instituto Politécnico Nacional, que tiene por ahí perdido, casi nadie lo conoce, en donde se rescata mucho del huapango, por ejemplo, de la zona huasteca, algunos otros, ¿no? Pero realmente no hay una definición de política pública que permite el rescate de nuestras tradiciones. Porque pues hay algunas letras que son verdaderamente, la música es contagiosa y la letra te traslada al campo mexicano. Claro. ¿Te acuerdas aquella de grabé en la penca de un maguey tu nombre? Sí, así es. Juntito al mío, entrelazados, ¿no? Sí, así es. Qué buena letra. No, y ahí tenemos un verdadero arsenal, si lo quisiéramos ver así, de música mexicana para estas temporadas. Ojalá la podamos rescatar en estas ¿verdad? fechas. Ojalá que hubiese algunas estaciones de radio que se preocuparan así es, por transmitir a una hora determinada de la mañana, porque ni aquellas en el interior del país que se supone que se escuchan en el campo, claro, tienen ya han recopilado todo este acervo musical mexicano. Sí, lamentablemente las que originalmente tenían esta tendencia se han ido contaminando de los nuevos corridos, de esta nueva modalidad que existe para interpretar lo que es el nuevo campo mexicano, que yo creo que está muy alejado de la realidad, de lo que realmente es el sentimiento de los campesinos mexicanos. Este tipo de corridos que a la fecha a mí me parece desvirtúan la naturaleza del mexicano. Ahora fíjate que esta fecha también ya tiene un significado para quienes habitan en la Ciudad de México. ¿Te parece si después del corte hablamos de ello? Con mucho gusto, Lili. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. Y bien te decía, antes de irnos al corte, de lo significativo de esta fecha para quienes habitan en la capital del país. Y es que, acompáñenos, el 15 de septiembre de 2016
Pues fue un día histórico para la Ciudad de México, pues además de celebrarse el 106 aniversario de la independencia de México, fue el día en que se instituyó la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual es la encargada de redactar, o fue la encargada de redactar la Constitución política de la capital del país. A más tardar, se dijeron que estaría el 31 de marzo de 2017 aprobado el documento. Así que el 13 de septiembre, ¿verdad?, pues pasamos a que el presidente de la República, a que Enrique Peña Nieto, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pues hicieran pública la lista de 6 integrantes que tendrían que representar cada uno de ellos esta instalación. Por parte del presidente Peña Nieto estuvieron Claudia Aguilar Barroso, Manuel Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, María Beatriz Pajés Yergo Rebollar y Claudia Pastor Vadilla. Miguel Ángel Mancera, por su parte, designó a Clara Hurtzman, Ana Laura Magaloni, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Alejandro Chanona y Olga Sánchez Cordero. Pues, ¿qué tal? Fíjate tú, Gómez Villanueva todavía está vivo, ¿verdad? Así es. El Lerdo de Tejada falleció. Así es, ya. Doña Beatriz pues sigue siendo presente, la directora de la revista Siempre, ¿verdad? Clara estuvo siempre muy pegada desde que estaban en pesca. Así ¿Te acuerdas? Es. Ya andaba por ahí doña Clara. Bueno, y Olga Sánchez Cordero. Esta última es ministra jubilada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ingresó el 26 de enero de 1995 y su periodo concluyó el 1 de diciembre del 2015. A lo largo de este tiempo, Olga Sánchez Cordero se posicionó como una de las ministras más liberales. En noviembre de 2013, en entrevista para los despachos del Poder de Azteca 13, conducido por Beto Tavira, la licenciada en Derecho por la UNAM, a la pregunta expresa de qué haría después de jubilarse, respondió: yo creo que me tomaría 1 o a lo mejor 2 años sabáticos. Y en esos 2 años sabáticos, o en ese año sabático, lo que yo sí quiero hacer es leer lo que no he podido leer. Bueno, y ojalá que su paso por el banco, del cual formó parte del consejo, ¿verdad?, pues le haya permitido dar esas lecturas. Si no, pues se le acabaron los tiempos sabáticos al estar ya en vías de convertirse en la secretaria de Gobernación. Futura de Gobernación, ¿verdad? Así es. Bueno, pues acompáñame a un corte porque lo que viene es de chisme, fíjate. Muy bien. De puro chisme. Algo tienes preparado seguramente para... Seguro que sí, porque yo no me puedo resistir. Ahorita regresamos. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con un Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequeji.
¿Te acuerdas de la telenovela en la que salía doña Angélica Rivera como la gaviota? La gaviota, sí. ¿No? Vestida de campesina sí, y todo sí, eso. Sí, claro. Pues mira, en el 2015 ella eligió un vestido tipo imperio color marfil con top cruzado de escote a medio hombro satinado y el resto de la falda de caída suelta con delicada pedrería bordada a mano. Su costo fue de $4,000, mira, para que te agasajes la pupila. Su primera aparición, fíjese usted, ahí en Palacio Nacional para acompañar a su marido, pues se puso un vestido verde que fue bastante criticado. Fue creado por Benito Santos, un diseñador tapatío que alcanzó pues fama después de haber diseñado otra prenda que utilizó Jimena Navarrete cuando fue coronada como Miss Universo allá en el año 2010. La gaviota, en esa su primera aparición, fíjese que se llevó unos zapatos de la marca mexicana Fiorano. Los aretes fueron de Gustavo Helguera y la maquilló Alfonso Weitzman, que era maquillista de las estrellas. De las estrellas. ¿Qué tal? El peinado fue de un cubano, Pedro Senen Armas. Y bueno, pues encomendó la coordinación de su imagen a José Ramón Hernández, quien ya había hecho estilo personal en varios eventos anteriores. Fíjate cuánta gente, el diseñador del vestido, el de los zapatos, el maquillista, el peinado, pues el coordinador de imagen. Ahí nomás tienes a 5, Alguna aparición. Oye, pues con razón se veía bien. Pues fíjate, a mí me pones esos 5 y me voy a ver maravillosa, ¿no? Y eso que Carlos Cardín dice que cuando empezaron a sacar algunos promocionales en espectaculares, me dice, óyeme, si después de todo ese favor que te hicieron no agarras marido, ya estuvo, No, pues mira, con todo eso, con razón la gaviotita se agarró. Pues no será muy inteligente, pero sí muy rico y carterita. ¿Cómo dice? Y bueno, ser primera dama es también... Todas las mujeres somos primeras damas en nuestros hogares. Sí, pero del A país. ver, dile a tu señora que reconozca esta. No me atrevería a cuestionarla. En el 2014, bueno, pues ya se fue a un diseñador diferente, a Óscar de la Renta. Ese ya le puso su vestido entallado a medio muslo. Ya iba enseñando pierna, hombre. Ahora, pues está la señora de Vicente de Fox. Fíjate que ella desfiló con vestidos de Macario Jiménez, que por cierto, Macario Jiménez fue el que le diseña el vestido a la Rivera para que se case con Peña Nieto. Ve, la señora Calderón usó un vestido confeccionado en satín de seda con incrustaciones de botonadura de ese que utilizan los charros en su traje de etiqueta. Los aretes eran de filigrana de los artesanos de Oaxaca. Y ya sabes, el rebozo. Me imagino. El rebozo. En el 2005, pues auxilió a Macario Jiménez Alfredo Armando Mafut. Y entonces le dio a doña Márgara por usar un vestido tipo oaxaqueño, muy similar al que utilizó la esposa de Vicente Fox, pero ella utilizó solamente la parte superior, ¿no? Lo recuerdo. Sí, y bueno, pues imagínate a doña Martita Tipizapa y con su vestido de Oaxaca. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, lo que ha pasado! Doña Nilda Patricia, esto fíjate que lo sacamos, pero ¿en qué crees que se documentaron? En el libro de la suerte de la consorte, que fue escrito por Sara Sefcovic. Así es. Que ya ves que data hasta de las virreinas, de cómo a esa corte, a toda esa burguesía mexicana y toda esa corte, sí, les veían la cara de tontas. Pues ahí documenta de una virreina que llegó a poner moda de perlas. Entonces, cuando se da cuenta de todas las joyas que había aquí, brillantes, todas las piedras preciosas, manda a uno de sus gentes a España a que le compre todas las perlas que encuentre.
y vino y les dejó perlas que ella lucía, porque pues, estaban viendo cómo se viste la virreina, qué trae la virreina. Ya llevan de copionas y se las cambió por todas sus alhajas, sus piedras preciosas. Claro. Fíjate. Es un símil del clásico de la venta de los espejitos, ¿no? Y sí, hombre, pero hecho bueno, pues ella, doña Nilda, pues era una mujer sencilla, los vestidos se los escogían las hermanas, una de sus hermanas la peinaba, fíjate. Nunca más tuvo discretona, mucho interés en la vida social ni pública, ¿no? Sí, y cuando se presentó en Palacio con algún vestido negro, pues usaba un rebozo. Y el cortes pelo muy tradicionales. Sí, pero muy tradicionales. ¿Quién iba a decir, verdad? Pues también fue una constante en el caso de doña Cecilia Ocelli y también de Paloma, no fueron tampoco mujeres con un gran protagonismo. Pues sí, de la esposa de Miguel de la Madrid, ella así también a principios de los 80. Paloma Margarita. Pues su paso por Los Pinos realmente fue con clase, seriedad, así muy... Una mujer ¿y sencilla? ¿Qué tal la doña Carmen Romano? Ay, me encantaba. Bueno, ahí sí. Ay, me encantaba. Ahí sí se rompieron parámetros también, ¿no? Hasta en los zapatos, hombre. Sí. En ceremonias oficiales iba con sus zapatillas. De sandalia, hombre, así sin medias. Además de que tenía un piernón. Bueno, ella siempre fue una mujer muy guapa, ¿no? Muy guapa. Ella se compraba, mire usted, lo que le gustaba. Le gustaba la ropa extravagante, los solanes y las joyas y el arreglo grandotas, físico, ¿no? Claro. Sí. Para su última aparición en Palacio Nacional, eligió un vestido fuchsia, sin mangas y con olanes en los hombros. ¿Qué te parece? Pues muy completa tu recopilación. Vamos a ver con qué nos sale la paloma, ¿verdad? La gaviota. Pues sí, en esta última aparición, ¿no? Pues sí. En el balcón de Palacio Nacional. A ver qué diseñador, bueno, pues habrá que adivinar en lo futuro no solamente quién la vista, sino quién la desvista, ¿no? Ese es un tema ya muy delicado. Bueno, es que si tienen asistentes para todo. Claro, acuérdate, en la monarquía las reinas no se movían. Entendí perfecto el comentario. Iban y les quitaban la ropa, todo. Las preparaban para la llegada de su esposo. Así es. Así que no. Tú eres el que piensa mal. No. Yo solamente expongo. Ratifico que es muy completa tu recopilación de las modas de las primeras damas. Y el año próximo, doña Beatriz. Es una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Pero bueno, pues, ¿te parece si con este chismecito cerramos el programa? Me parece muy bien y agradezco que me hayas permitido compartirlo contigo. No, ni me digas. Gracias a ti, Muchas Alberto gracias. Pérez. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Nos veremos, si nos lo permite, el próximo viernes. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.